acordes, melodías y armonías que conjugan la interpretación del músico con la obra del artesano para lograr la perfección en el sonido de cada instrumento. Toda la música del mundo esconde un saber ancestral que habita en las manos de las mujeres y hombres que fabrican y restauran los instrumentos musicales. Ellos son los maestros del sonido. Lo que estamos escuchando es parte de estos maestros del sonido, que ya tiene segunda temporada, un podcast, como escuchábamos, de Podium Podcast, que además ha tenido trabajos muy alabados y reconocidos incluso internacionalmente. Muy buenos. Y que en esta ocasión nos sorprende con este mundo que de pronto sentimos está tan cerca, pero es tan desconocido para tantos de nosotros. Se encuentran aquí en el Ciudadano ADN Christopher Hidalgo, creador del podcast Maestros del Sonido, y Pablo Stephan, productor de la serie y socio de Neurofilms. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Víctor, Sandra, gracias por invitarnos. Hola, Víctor, Sandra, muchas gracias por estar aquí. Oye, ¿contentos? Voy a hacer un pequeño... bueno, mi socio es Cristian Hidalgo, no Christopher. Yo soy, somos ambos productores de la serie y yo soy guionista, y la versión podcast la dirige Cristian, ¿ya? Que es un hombre de radio también. y este es un proyecto que tiene una pata original audiovisual, ¿ya? Su primera temporada es audiovisual y tiene una proyección para hacer una serie audiovisual también. Entonces es un proyecto intermedial, digamos, multimedial, que de audiovisual y de podcast, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo ahora es lanzando la segunda temporada del podcast, que está enfocado principalmente a instrumentos originarios, llamamos nosotros, pero que son en realidad instrumentos folclóricos, ¿ya? Nuestra primera temporada está basada en instrumentos clásicos, claro, jazz, violines, cello, trompeta. Este otro vamos hacia nuestras raíces, al charango, al guitarrón chileno, al pandero cuequero, y cosas súper nacionales como el organillo y el que es lo que chinchín. escuchábamos al comienzo. Exacto, Correcto, sí. Yo lo escucho toda la semana, el organillo, la verdad, porque hay un caballero que se pasea por aquí, por el sector, además, todos los fines de semana. No siempre me da tanto gusto porque a veces la hora de la siesta o la hora de la mañana. Pero bueno, se pone, y lo bonito es que llegan los niños, efectivamente se les acercan, es parte de la tradición. Tú le dices el organillo, el chinchín, ¿no? ¿Cómo contar estas historias, Cristian, hacerlas así atractivas para un podcast que hoy día uno dice, bueno, hay podcast de series de ciencia ficción, hay podcast de historias de músicos contemporáneos, pero algo como esto y que se haga de esta manera que nos engancha tanto, además? Yo soy consumidor compulsivo de podcast. Ya. Me lo he escuchado todo. El podcast tiene una tradición antigua. Nosotros le cambiamos el nombre, yo diría, porque existe desde la época del radioteatro. O sea, George Orwell, existen, digamos, ejemplos muy antiguos. Ahora, ¿cómo hacerlo atractivo? Nuestro enfoque principal en esta serie tiene que ver más que con... Lo técnico de cómo se construyen instrumentos es buscar historias. Eso es, encontrar historias. Nosotros hicimos... contarla. Esa es nuestra pega, en realidad, saber contar esa historia. Nosotros llevamos 25 años trabajando juntos, tenemos una productora que se llama Neurofilms y trabajamos hace más de 10 años ya, fundamentalmente en documental, a pesar de que hicimos mucha ficción. Y sí, la idea es cómo contar la historia, pero sobre todo los personajes. Y el podcast se centra no en cómo se construyen los instrumentos, sino por qué una persona decide estar bajo el escenario, ser un facilitador para el artista y además dedicarse hoy en día a un oficio que está en peligro de extinción. El amor por los materiales. Por ejemplo, en la primera temporada, y esto para completar un poco el tema de las historias, en la primera temporada tenemos 2 hermanos. Una de ellas falleció, así que hago un homenaje a Rosario Mellado. Era la única arquetera, tal vez en América Latina, dedicada solo a hacer arcos de instrumentos de cuerda frotada. Y eran 2 hermanos y hicimos un homenaje. Y ahora también existen 2 hermanos que tienen una tradición antiquísima en chinchines y en organillos en Chile, los hermanos Lizana. Entonces decidimos también en la segunda temporada hacer historias de 2 hermanos. Entonces hay historias familiares, hay historias que tienen que ver con la artesanía. Fundamentalmente hicimos una investigación de más de 160 luthiers en Chile y decidimos quedarnos con estos 12, 6 en la primera temporada y 6 en la segunda. A modo de ejemplo, claro, y cuando uno va a buscar las historias, por ejemplo, en la historia del charango,
A mí me gusta cómo arranca, porque el señor dice, y bueno, si usted no lo escuchó, lo va a ir descubriendo también, dice, esto fue para mí de casualidad, porque un vecino me ve a mí tocando siempre en la micro y me regala él el charango, algo que no había estado nunca en mi vida, en mi pensamiento, y lo descubro ahí. Y al final remata, después de su historia, dice, más que un luthier, yo soy un artesano del sonido. Y le da el broche de oro a la historia de cómo comienza y cómo termina. Sí, uno de mis capítulos favoritos es el de charango. Sí. ¿No? Porque cuando nosotros decidimos hacer este tipo de serie, queríamos resaltar un poco el oficio artesanal y quisimos ir por la música, porque la música es algo muy especial, es un lenguaje universal, transversal, cósmico, ¿ya? Le sirvió a Bach para conectarse con Dios y a Spinetta para conectarse con su lado taoísta. Existen algunos que buscan la revolución en las estrellas, porque la música está en las estrellas, es algo muy grande la música. Y quisimos ir por ahí. La música implica mucho más cosas de lo que nosotros pensamos o sentimos al momento de sentirla. Y eso está en el capítulo del charango, porque el capítulo del charango, tú tienes que entender que esos sonidos del charango, la quena, la zampoña, estuvieron prohibidos en este país por casi 20 años. Exacto. Porque estaba asociado a un cierto pensamiento. Entonces, a los comunistas. Culpa de los Quilapayún, pues Caito, ¿viste? Bueno, saludos, Cabo. ¿viste? Bueno, el maestro Hernández lo dice. Sí. Tocábamos bajito el exacto, charango. exacto. Cuando ponían el cassette pirata de Inti Illimani o Quilapayún o Víctor Jara en la población, yo no vivía en una población y yo lo hacía en mi casa y lo escuchaba bajito. Sí. Porque no quería que mis vecinos supieran que yo escuchaba Quilapayún, porque tal vez me podían sapear. Entonces, pero ese es solo un ámbito en la música, que tiene que ver con la libertad de expresión, pero la música es algo muy grande, muy misterioso. Claro. Porque es lo único que conecta a todos los seres humanos, independiente de su religión, de su ideología, pensamiento, condición social. Por eso que nosotros quisimos resaltar la música, y dentro de la música ya no solo los músicos, que es lo obvio, sino quiénes están detrás. Exacto. ¿Quién está detrás de ese saxo? ¿Quién está detrás de ese violín? ¿Quién está detrás de ese charango o de ese guitarrón que nosotros lo conocemos por la Violeta Parra? Exactamente. Entonces, esto tiene que ver mucho con la raíz. Con la búsqueda que hicieron mucho, porque además ahí hay algo bien bonito que obviamente nosotros a través de los músicos en el escenario disfrutamos el brillo de los instrumentos, ¿no? Pero aquí al conocer su historia, al adentrarse, al ver el contacto con los materiales que tienen además y los testimonios, y eso me parece muy bonito cuando lo cuentan, ¿no? Uno piensa, y me tocó estar hace poquito en la premiación del concurso Valentín Trujillo para instrumentistas. Perfecto, sí. Que efectivamente uno se da cuenta de que los instrumentos tienen que estar a cierta temperatura, que la luz los afecta, y esas cosas como que uno no las piensa. O sea, con suerte aprendimos que las pinturas en los museos tienen que estar guardadas porque se echan a perder, no sé qué, pero los instrumentos también, o sea, son instrumentos vivos. Tú sabes que un instrumento de bronce, si es de bronce, color dorado, suena distinto que uno que es de color plateado. Ahí hay una relación. De detalle, qué hermoso. Ahí hay una relación súper importante en el momento en que se acerca un instrumentista al maestro. Bueno, hay un juego de palabras también, ¿eh? El maestro tiene que ver con esta idea también del mecánico, ¿no? Del que está detrás, del que está en el box, del que no aparece sobre el escenario, sino que está siendo facilitador. Pero bueno. El que siempre va de tramoyista. Exacto. ¿Por qué roadies. Los roadies. Es un homenaje a toda esa gente. Ahora, la relación que tiene el instrumentista con la persona que crea su instrumento va muy de la mano de lo que tú comentabas, Sandra, porque en el fondo ellos expresan cosas que no son técnicas. El instrumentista expresa ideas que no son técnicas. Suena un poco apañado, suena un poco brillante. El sonido no puede ser brillante, eso es característica de la óptica, ¿no? Ahora, ¿por qué se acerca a él y no se compra un instrumento en China? Porque este maestro es capaz de interpretar ese tipo de sensaciones y llevarlo a una materialidad. Y ahí está la magia. Y esa es la magia que queremos expresar un poco en esta serie. Les quiero contar una primicia que es que nosotros... Un adelanto importante.
Después les puedo contar otras cositas que tienen que ver con los proyectos de podcast que tenemos varios muy interesantes, pero nosotros ya estamos trabajando en un proyecto internacional para hacer una serie audiovisual internacional. Tenemos una coproducción con Colombia firmada, ya filmamos una etapa en Colombia. El podcast es una forma de iniciar una investigación fuerte, un primer paso, pero nosotros esperamos de aquí a 1 año o 2 tener una serie en televisión internacional que refleje esto mismo que estamos conversando hoy día en el podcast. Unos maestros del sonido en Latam. Exactamente. Así, tal cual. Exactamente. Oye, una historia muy bonita en esta segunda temporada también es la historia de los hermanos Lizana. Ellos son herederos de una tradición antiquísima del organillo y el chinchín. El organillo es original de Alemania. Exacto. Y el chinchín es un instrumento que acompañaba, era una forma de hacer una especie de orquesta con poco, o sea, con 2 personas. Una batería móvil. Claro. Y el abuelo de estos muchachos Lizana, que son los que hoy día fabrican y construyen y tocan, él creó la idea del chinchinero bailarín. El chinchín era como una especie de batería que acompañaba al organillo, esto a principios del 20, y este caballero Lizana, el abuelo de ellos, fue el que incorporó la idea de que el tambor podía bailar. Y eso es chileno. Patitas de oro. Sí, po. El Patitas de Oro se llamaba él, porque Sí. él no solo inventó eso, sino que les enseñó a todos los chinchineros posteriores. Todos los chinchineros y organilleros chilenos y de otras partes del mundo siguen la tradición que creó el Patitas de Oro, que es este caballero Lizana Qué que lindo. creó esa técnica de tocar Y bailar. y de bailar el Por algo, chinchín, que es si lo que mal- vemos todos los días en el si centro. Mal no recuerdo, la familia Lizana fue reconocida como tesoro humano vivo, ¿no? Sí. Así es. Así es. Lo Marqueado invitan a como Alemania a exponer todo el tiempo. Sí, son muy importantes y tuvimos la suerte de que ellos nos acogieran en su taller y en su casa. Estuvimos almorzando con ellos. Y son sí. generaciones, eso es muy bonito porque uno ve a niñitos y adultos. Sí, ellos ya van a la 4ª Claro. generación. Van a la 4ª generación, claro. Y así además que se eso- ve hoy día cada vez más en grandes espectáculos, artistas que los invitan para tenerlos presentes. De pronto estaba pensando, como esta temporada tiene que ver con los sonidos más originarios de esta parte del mundo, que cuando vienen otros artistas, ¿qué se llevan de recuerdo? Un charango, que las quenas, que siempre buscan eso, precisamente, los sonidos que son más originarios nuestros. Por supuesto. Cuando tú viajas vas a ver lo de la cultura donde tú vas, ¿no? Y eso es lo rico, lo rico. Y nosotros queríamos rescatar mucho la artesanía, el arte de la música, porque es invisible a nosotros. Nadie se pregunta quién hizo el instrumento que está tocando aquella persona que nosotros admiramos. Claro. Y sin embargo su trabajo es fundamental para eso. De hecho, hay algunos luthieres que nosotros hemos conocido en este recorrido que han decidido hacerse luthier porque nunca encontraron un instrumento que tuviera el sonido que tenía que tener. Entonces nosotros en Chile tenemos un caballero, Luis Rossi. Luis Rossi, que fabrica clarinetes, que es algo que se dice súper fácil. Fabrica clarinetes. Es que fabricarte un clarinete es súper complicado. Y él construye clarinetes que lo tocan los mejores clarinetistas del mundo. Paquito de Rivera tiene clarinetes de clarinetes Rossi, o sea, estamos hablando de un nivel el más alto en la lutería. Y eso es la música sinfónica. En la música popular chilena tenemos un caballero que hace pandero para la ¿Cuequero? cueca, Sí. pandero, cuequero, que lo hace porque él no encontraba el pandero que sonaba como tenía que sonar. Entonces, los artesanos que hay detrás de la música son también unos músicos escondidos y que facilitan. Además, en muchas historias también ellos dicen, debe ir pasando el tiempo para que yo encuentre el verdadero sonido, el Totalmente. que necesito y el que busco, y eso me lo da el tiempo. Obvio. No hay otra cosa, es la experiencia. Y la sabiduría. Sí, pues. Y por eso también todo maestro habla también de su maestro. Exacto. Sí, eso es muy Como importante. nuestro maestro, Sandra, Víctor, también tuvieron ustedes un Sí, maestro. pues. Nosotros también los tuvimos y es importante reconocer a los maestros que hemos tenido, Claro. a aquellas personas que traspasan conocimiento. Además que uno tiene como la picá.
Porque uno, por lo menos en mi caso, conozco más cerca a los luthiers que son de guitarras, ¿no? O la fascinación que tienen amigos guitarristas por sus propios luthiers. En la región de Coquimbo, por ejemplo, Chamorro, súper conocido. Sí, claro. Tenías que tener una guitarra Chamorro, porque si no, no era. Exacto. ¿No? Por más que uno se acuerde de la... ¿Te acuerdas del Festival de la UNA que regalaban la guitarra Tizona? La guitarra tizona. Exactamente. Pero era un trofeo, Pero la guitarra tiene tizona. que ver precisamente con que los músicos son los que van eligiendo también. Aquí el Tata Barahona, por ejemplo, también, Sí, claro. amigo muy Tata querido, Barahona, muy famoso. tremendo luthier en guitarras también. Mira, Sandra, te quiero comentar porque en ninguno de los 6 capítulos está la guitarra. Y tampoco están las quenas ni las zampoñas. Y eso Ahí es viene una... otro adelanto. No. Sí, en alguna... Pero es una decisión en particular. Tiene que ver con elegir también instrumentos que son menos conocidos para el público. Y darle importancia en esta primera etapa, en este proceso, a esos instrumentos. Pero naturalmente que en el futuro nosotros pensamos hacer capítulos especiales que tienen que ver con guitarra y con instrumentos de viento, de caña precolombinos, que son los instrumentos más conocidos y de los cuales también hay muchos luthiers. Ya hablabas del Tata Barahona, son nombres que nosotros tenemos ahí en el pool de investigación hace mucho tiempo, ¿no? Claro, y hay instrumentos. En esta temporada también nos permitió ir muy a lo ancestral, digamos, Claro. porque en lo que nosotros consideramos precolombino, que son instrumentos de caña, qué sé yo, eso es nuevo. ¿Okay? Pero hay instrumentos mucho más antiguos que son de piedra, que claro. son de arcilla. Entonces nosotros tenemos a Daniela Paz, que es una artesana que construye instrumentos previos a lo que nosotros considerábamos previos. Exacto. Eso fue un gran descubrimiento para nosotros, o sea, porque la música es tan antigua como el hombre y la mujer, como el ser humano. Entonces, eso es bien importante, entender que en la música hay una historia que nos lleva al origen del cosmos. Claro. ¿Ya? Al origen de la vida. Es una forma de manifestación, pues desde que existe el sonido, luego los rituales, va existiendo la música. Y va existiendo la música y todo lo que va alrededor de la música. Ahora, yo quiero saber, Pablo, ¿cómo, luego de contar esta historia y que es un podcast que ya tiene una temporada, que ahora nos adentramos en la segunda, esto de entrar a la idea de videocast, ¿se llamará cuando son con mis imágenes? Sí. Sí. Y Es una posibilidad. Nosotros en la primera temporada tuvimos bastantes premios, hicimos un proyecto que partió como una web serie. ya, Luego nos dimos cuenta, la grabamos con mucho cuidado de cómo sonaba la web serie. Entonces nos dimos cuenta que teníamos material interesante para hacer una mezcla para podcast. Y hicimos la primera temporada luego de la web serie. Finalmente nos ganamos otro fondo de fomento de la música y hicimos la segunda temporada originario. Más bien nosotros apuntamos más que al podcast. Ya, no sé, llena de nombres raros, ¿no? Pero más que a eso apuntamos a una serie mucho más grande, latinoamericana, que tenga capítulos interlazados en estas historias y en estas sensaciones, instrumentos de agua, instrumentos de viento, tierra. Claro. Estamos trabajando en eso. Lo que queremos buscar nosotros es la posibilidad de que los artesanos dialoguen, porque nuestra cultura musical latinoamericana es muy rica y está muy interconectada, y también con lo europeo. Entonces, todas esas conexiones nosotros queremos hacer dialogar a los maestros de distintos lugares en relación a la música folclórica hispanoamericana, americana. Así como anécdota, existe un programa hace mucho tiempo, de tener 6 o 7 años, que se llama La Ruta del Trompe. Trompes, que uno le da la sensación de que es muy propio de nuestra cultura mapuche. Trompes hay en todos los lugares del mundo. Hay desde trompes inuit en el norte, ¿no? Hasta en China. Hay en el norte, en los pueblos en América del Norte. Entonces, hay una interconexión clara de sonidos y de formas de hacer sonidos. pero más bonito el mapuche. Ahora, yo me imagino también que cuando ustedes, claro, hablamos de nuestro país y de esas personas que a veces están fuera de escena, Chile también es rico en esas historias, porque es diferente tanto el norte como el sur de Chile. Absolutamente. En todo aspecto, entre el instrumento, el sonido, la persona y la forma de trabajar. Por supuesto, y eso es muy rico, porque la música va respondiendo a una cosmovisión de las culturas, y la gracia de la música es que la música tenemos que alejarla de todos los prejuicios, porque la música lo que hace es conectar.
conectar. Entonces, lo que mencionas tú, Víctor, es muy importante. Solo nuestra geografía es tan rica en cosmovisiones y cada una de esas cosmovisiones va a responder a su manera de expresión, y siempre va a haber una música. Siempre hay un sonido y hay una música, por más que se quiera aplastar. Incluso los procesos de colonización y todo eso no han sido capaces de sepultar la música y tuvieron que adaptarse y conjuntarse para crear algo que es lo que vamos teniendo en definitiva. Y esto es tan amplio que vamos con el jazz, con la sinfónica, hoy estamos en folclórico, después queremos ir a instrumentos eléctricos, ¿ya? Sí, tenemos pensado eso también, hacer una temporada de instrumentos eléctricos. Hay instrumentos loquísimos como el Teremi. Ah, es fantástico, a mí me encanta. ¿No? Sí. No, pero- es el que vieron en el Unplugged de los Bunkers tocando a Martín Benavides. Ah, exactamente. Para que la gente que nos Y- está escuchando y- se haga una idea. Y solo de guitarras eléctricas podríamos hacer temporadas y temporadas. Exacto. ¿Sí? Los músicos, los luthieres están muy conectados, ¿ya? Pedaleras, hay un montón de cosas que uno dice, no, pero claro, es parte de un instrumento eléctrico también, ¿no? Bueno. Sintetizadores, bla, bla, bla. La invitación es a seguir sorprendiéndose entonces con estos maestros del sonido, que está disponible, por supuesto, en nuestras plataformas también, para que ustedes lo puedan disfrutar. Muchas felicitaciones por el trabajo, Sí. muchachos. Que sea un agradece. éxito. Qué lindo que estén hablando de música y de lo que hay detrás de la música también, que es tan importante. Porque es una forma de expresión, decimos, y nos acompaña siempre. Porque ¿qué es de un día de uno sin música? Y lindo saber de esas historias que uno no conoce. está acostumbrado y las características del instrumento. Maravilloso. Siempre podemos aprender cosas nuevas. Sandra, para complementar lo tuyo, las sociedades totalitarias que hemos tenido en la historia del mundo, que son montones, una de las cosas que hacen es prohibir la música. Sí, pues exactamente. Eso lo hacen los talibanes, oye. Sí. El arte y la cultura en general siempre es lo primero que sufre. Sí. Por eso Así es. hay tantos a los que le encanta el recorte presupuestal. Ahí estamos en la lucha. Muchas gracias, muchachos. Mucho éxito. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Sandra. Sandra. Muchas gracias, Víctor. Era demasiado el peligro. Sandra Ceballos y Víctor Cruces tienen mucho más para compartir. Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.